¿Qué tal amigos? Estamos en un capítulo nuevo, por supuesto, uno más, ya a esta altura he perdido un poco la cuenta, de nuestro próximo programa de televisión cultural, de entrevistas a creadores, artistas, artífices, gente del mundo del arte y la cultura, y que generalmente ellos con mucha generosidad nos ayudan mostrando un poco lo que es su vida, su trayectoria y todo lo que han hecho. Hoy día tengo el placer, el honor de poder entrevistar a alguien, mire, lo voy a decir con sus letras, profesor, magíster, ha ya publicado un par de libros importantes, muy vinculado a la música, y quiero que nos explique un poquito en qué está él hoy, principalmente con, me imagino, proyectos futuros, ha sido colaborador de Rocaxi, yo vi su currículum y era como harto en realidad. Con usted, nuestro amigo Christopher Rodríguez Quirós. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Miguel, por la presentación y por la invitación. Y aprovecho de saludar a todos y todas quienes están ahí conectando con la transmisión. Y nada, imagino que también el público es gente que le interesa saber algunas cositas sobre nuestro desarrollo cultural, musical. Así que nada, pues muchas gracias por invitarme. Mira, vamos, yo siempre soy medio al hueso. Te voy a consultar, lo primero que se me viene a la cabeza y tiene que ver con eh, cómo nace tu afán, no sé si afán, hobby, trabajo, oficio Mm. de escritor y principalmente en tema de la música. Sí, es muy concreto. Cuando yo era chico, yo era en el liceo, era melómano, total. Me gustaba mucho, mucho, mucho la música y me gustaban mucho los Beatles. Sigue siendo mi banda favorita. Me gustaban mucho los Beatles. Tenía la discografía, muy chico. Iba a buscar en el persa cosas de los Beatles, películas, DVD, VHS, libros, lo que me pillara. Así como de otras bandas también, que me gustaban de los años 60, 70, rock clásico básicamente. Y en cuarto medio, un profesor de historia mencionó a los Beatles cuando estaba hablando de la Guerra Fría a mediados del siglo XX, movimientos sociales, lucha por los derechos civiles de la comunidad afroamericana, etcétera, hipismo, anti-Vietnam, y menciona a los Beatles. Y a mí ese cruce entre algo que me gustaba tanto con la historia de la humanidad me hizo clic. Dije, puede ser que a través del estudio de la historia yo pueda entender este fenómeno, que es el fenómeno de la música popular. O puede ser que a través del fenómeno de la música popular yo pueda entender más la historia y los lugares que habitamos, los lugares que construimos como sujetos. Y ahí entré a estudiar historia. En vez de entrar a estudiar música, entré a estudiar historia, motivado justamente por la música. En ese momento yo era muy chico, no sabía que podía estudiar historia como tal, así que entré a estudiar pedagogía en historia. Y, y de repente las cosas se fueron dando. Salí de la U, empecé a trabajar como profesor, fui encontrando cursos, diplomados sobre estudios de música popular, después hice el magíster sobre historia de Chile, y cada vez que yo tenía que hacer trabajo sobre análisis social, sobre análisis político, sobre análisis económico, sobre historia nacional o latinoamericana, yo lo vinculaba con historia cultural. Lo vinculaba con, ya, toda esta historia, sí, cómo sonaba esta historia, qué estaba sonando, qué representaba. Entonces, yo ahora tengo 37 años y llegó un momento, como a los 28, que yo dije, ya, aquí hay algo que se puede hacer. Efectivamente, no es una locura mía, eso que pasó cuando chico, en cuarto medio, este profesor que habló de los Beatles y la historia, lo mencionó en la clase de historia, 10 años después yo dije, efectivamente hay un campo de desarrollo acá, hay un campo que no es nuevo, hay un campo bien desarrollado, hay historiadores que ya lo están haciendo, hay grandes profesionales, hay periodistas que mezclan estos temas también. Yo dije, ya, vamos, aquí es donde quiero estar. Así comenzó la afición. Mira, ¿cuál fue tu primer libro, el tuyo, de autoría El propia? primer libro fue un libro colaborativo que se llama 200 discos de rock chileno. Mm. Es un compendio que hicimos con tres amigos, tres autores, un sociólogo, dos periodistas y yo. En ese momento yo estaba, no sé si ya había entrado a trabajar o no en Rocaxis, Ya. pero yo ya estaba en medios. Estaba ya trabajando en medios independientes o había entrado hace poco a Rocaxis, no lo recuerdo. Y César Tudela, que hoy es el editor de Rocaxis, eh, trae esta idea a la mesa y nos convoca a un grupo de personas en los cuales él confiaba, éramos amigos, y estuvimos 4 años trabajando en 200 discos rock chilenos. Fue un trabajo súper lindo,
porque es un trabajo en donde se cruzaron las miradas periodísticas, sociológicas e historiográficas para construir una historia sonora de Chile, pero a través del sonido del rock. Porque la historia de Chile suena a más que rock, la historia de Chile suena a cumbia también, suena a balada, suena a folk, suena a electrónica, a punk, a todo. Nosotros decimos ya, ¿cómo ha sonado? A través del rock. Y para eso seleccionamos 200 discos. Y fue todo súper lindo porque no nos imaginábamos que con este primer libro le iba a ir súper bien, que se iba a ganar el premio Pulsar como Exacto. mejor publicación musical literaria, que iba a salir una segunda edición. No, fue muy lindo lo que pasó con ese libro. Y ahí, claro, se abrieron muchas oportunidades para seguir trabajando en otras cosas. Tengo ahí también una pregunta porque más encima se cruza Ujú. probablemente mi historia personal. ¿Cómo Sí, te involucras con ATR, que es una investigación potentísima? Estamos hablando de nuestro amigo que en paz descansa, de varios otros próceres que ya no están. ¿Cómo nace sí. eso? No, eso fue muy lindo y yo me imaginaba que en esta entrevista iba a aparecer eso. Me parecía natural. Y si bien hay, por tu historia, por tu trayectoria vinculada a esa contracultura de finales de los 80, principios de los Mm, 90, eh, y porque conociste a varios de esos próceres, mm. y antes de responderte esa pregunta, a mí me gustaría poner en la mesa, hacer un homenaje a Pancho Conejera. Bueno, Eh, yo, si tengo que elegir referentes, yo podría mencionar a 3 personas, 4, que son donde yo miro profesionalmente hablando, y uno de ellos es el Pancho. mm, Pero el Pancho, además de profesionalmente, éticamente, sí. también. Tuve la suerte de poder entrevistarlo un poquito antes de que él falleciera, tuve la suerte de conocer a su familia, aunque tengo muy buena relación con sus 2 hijos, hemos colaborado en algunos otros proyectos de homenaje a él, y, y nada, dentro de la historia de Chile, a mí siempre me interesaron mucho los años 90. Creo que los años 90 son unos años súper interesantes porque son años que están un poco, que el relato está un poco como a la suerte todavía, está un Mm, poco disputado. A diferencia de la historia antigua o la historia de Chile pre-golpe o la dictadura, que son relatos que están súper disputados en la historiografía. Hay quienes plantean una cosa y quienes plantean otra cosa, y está súper claro, y como país logramos tener ciertos acuerdos de que esto no estuvo bien, y etcétera. Eh, los 90 todavía están, no, están como en terreno de nadie, mm. todavía. Me temo que estamos recién empezándolos a entender. Estamos como que, ahora que ya han pasado 30 años, ahora ya como, ya, a ver, ahora que la concertación ya se acabó, ahora que fue el estallido social, ahora de un montón de cosas, podemos mirarlos. A lo mejor antes era muy pronto. Ahora a 30 años podemos mirarlos con mayor precisión, un poquito más. Y como a mí me interesaba mucho esa época, me interesa mucho la época de la transición, me parece una época fascinante en términos de lo extraña que es como un país reconectando, una generación viviendo por primera vez en una democracia, sin saber qué era, sin, o sea, imaginando cómo era, decepcionándose en el camino, construyéndola por otro lado. Entonces era un país nuevo que a todos los chocó de cierta forma, a los más jóvenes, a los más viejos que estaban acostumbrados a la otra república de antes del golpe, ¿cierto? O sea, los 90 como que fue una época bien desconcertante. Y a mí eso me parecía fascinante desde el punto de vista como histórico, como mirarla. Y obviamente, como tengo mi lado este que ya te conté, dije, vamos a mirarla a través de los jóvenes y vamos a mirarla a través de la música. Y aparece la experiencia histórica de la Asociación de Trabajadores del Rock, que me parece una experiencia histórica dignísima de historiar por varias razones, y podría decir 2 muy importantes. Como primero, porque en términos como concretos, podríamos decir que la ATR fue, la ATR no logró su objetivo. La ATR Mm, fracasó en sus intentos, ¿cierto? mm. De construir un sindicato grande, de una agrupación, de conseguir mayor música chilena en la radio, como había toda una agenda que lamentablemente no se logró. Pero yo creo que la historia está llena, en la historia hay más ejercicios de gente pujando Mm, sin lograrlo que mm, de grandes hitos y grandes. mm, O sea, mm, para inventar el teléfono hubo un montón de gente atrás. Me parece mm. que hay que ir a esas historias también, ¿se entiende? Y creo que la Sí. ATR era digna de entender en cuanto a su experiencia, por lo mismo. Pero también, metiéndome ahí, me di cuenta que
que hizo grandes aportes en la TR y que no se han mm, reconocido. O sea, esto del fracaso mm, tampoco fue un fracaso. Ya las mm. escuelas de rock, por un lado, surgen de ahí. Sí, eh, Fueron los primeros en grabar un montón de bandas que después van a ser muy famosas. eh, Van a empujar a que los sellos empiecen a grabar otro tipo de grupos, van a mover la industria y hacer festivales donde van a unir a un montón de gente. Entonces, van a tender un puente entre la juventud y el Estado, que era algo muy raro en ese momento. Así que me parece que era una historia fascinante. Y por eso mi tesis de magíster en historia de Chile fue sobre la TR. Y todos qué estaban investigando cosas así bueno. súper concretas, así como, no sé, como historia dura. Y yo la hice sobre la TR. Mira, qué bueno. Qué bueno que haya hecho el homenaje, ¿sabes por qué? Porque con el mismo Pancho tenemos muchas historias internas. Éramos amigos con el Carto, que también en paz descansa. Bueno, con todo, tú cachai, Sí, desde la gente del Cimirio Rock, desde Claudio con todo el tema del Rea. Seba Alerce, o sea, miles, pues, Ah, miles Gutiérrez. empujando, como tú muy bien dices. Mire, y de ahí me quiero colgar de otra cosa más. Después ¿cuál vendría a ser como tu, porque tengo una consulta a hacerte. ¿Por qué te involucras o de alguna forma te metes hacia el mundo Mauricio Reolé? Ah, eh, hay una editorial que se llama La Piedra Redonda, Sí. que es una editorial que lanza solo libros sobre discos chilenos. Y hace 2 años, esta editorial ahora tiene 10 números en su colección. Hace 2 años tenía 4 o 5, y yo dije, quiero ser parte de esta colección. Básicamente, yo quería ser parte de esta colección. Y dije, ya, tengo que mandar un mail, tengo que conseguirme el contacto, lo que uno tiene que hacer cuando dice, vamos, ¿cómo? Ya, por acá. Y dije, pero tengo que llegar con un proyecto. Mm, Y me parecía natural hacer Quién mató a Goethe. Me sí. parecía natural, porque importándome tanto los noventas, como contaba que me importan historiográficamente hablando, y habiendo un disco que es como reconocido en varias partes, se le dice el himno no oficial de la transición, que es Mató a Mm, Goethe, yo dije, ya, estoy de acuerdo, es el himno no oficial de la transición, sí, pero veámonos en serio, veamos qué tal, metámonos. Metámonos, no lo digamos como por decir como sí, es el himno, ¿no? Si eso lo han dicho todos, en prensa, pero veámoslo, metámonos, escribámonos una cantidad buena de páginas que nos diga. Y ahí me sumergí en el mundo de Quién mató a Gaete, que no era la primera vez que me sumergía en el mundo de Rebolés. A Rebolés somos vecinos, yo lo conocía en mi trabajo en prensa, lo había entrevistado ya varias veces, teníamos una bonita relación cercana, él sentía mucha admiración por mí, respeto, yo también por él. Entonces había logrado conectar con su mundo interno y dije, ya, vamos a ver si tengo la venia del Redo. Dije, Redo, quiero hacer esto, lo voy a hacer igual, lo voy a hacer igual. Y dijo, ya, dale, sí, bueno. Y dije, ya, bacán. Y es curioso porque cuando yo terminé el libro llegó, se mandó a imprimir, llegó de fábrica, ISBN, todo el tema, el libro estaba listo, estaba por salir a las tiendas. Un día antes de eso, yo tomo un ejemplar, voy donde Mauricio y se lo paso. Digo, ahí está el libro. O sea, nunca le mostré una página. Nunca le mostré, no, yo me rehusé, fue como arriesgado igual, porque los músicos quieren cuidar su relato Sí, sí. de sí mismos. Yo dije, no, confío en mi trabajo, confío en la ética y confío en que incluso las cosas donde de repente pueden ser medias como que no esté de acuerdo, yo voy a tirar un argumento respetuoso al respecto. Y le gustó. Sí, no, y fue un disco que a mí a los 15 años me dio vuelta la cabeza. La primera vez que escuché que Mató a Gaeta tenía 15 años y dije, ¿qué es esto? Me gustaban los tres, me gustaba el rock, me gustaban los prisioneros, no sé, y el rock latinoamericano y el rock Nirvana. Yo ya cachaba de música, los Beatles, como te contaba, pero no, pero nunca he escuchado una cuestión como Quién mató a Gaeta. Y me pareció tan atractivo, tan atractivo que ahí yo me metí al mundo readolesiano, hasta ahora. Entonces me gusta mucho el reo. Buena. No es mi disco favorito que es Mato Gaeta, ¿eh? Ya, ya. ¿Y cuál Pero, sería? pero sí creo que es su disco más importante. Ya, está bien, me parece. Sí. Mira, otra consulta más. Yo sé que has hecho un trabajo bastante minucioso, porque lo he investigado, con respecto al rock latinoamericano. Cuéntanos un poquito. Hay una plataforma, hay unas crónicas tuyas muy buenas, también las he leído. Cuéntanos un poquito para la gente que no conoce ese trabajo en particular.
Sí, Latinoamérica es un campo de estudio que a mí me interesa mucho, me gusta mucho. Desde siempre me ha gustado y cuando estuve en Rocaxi, yo me he dado cuenta que en Chile, tanto los profesionales de la música, los periodistas principalmente, como las productoras y las audiencias, los públicos, tenían negocios y tenían estructuras armadas de promover y tocar y todo el tema para la música chilena, precaria todo el tema, pero estaba, y para la música anglo-universal. Pero había un vacío, como que Latinoamérica no existía, salvo algunos nombres que uno puede decir, ya Café Tacuba viene, ¿cierto? Charlie es conocido, algunos nombres, ¿cierto? Pero en el fondo hay una desconexión como con la patria grande, como que está Chile y el mundo. Y se nos olvida que tenemos un barrio, como y ese barrio es Latinoamérica y tenemos más cosas en común. Somos un solo país grande. Entonces hay que también mirarlo. Y por redes sociales me contacté con unos conocidos, colegas por aquí, por allá, qué sé yo, y terminamos armando un grupo de WhatsApp de como 15 periodistas y especialistas, entre comillas, de distintos países de Latinoamérica. Y dijimos, ya, hagamos una antología de discos de Latinoamérica. Y eso se llamó 600 discos de Latinoamérica. Sí. Que no es solo rock, es bolero, salsa, rock, trova, romántico, pop, metal, hip hop, porque éramos varios especialistas, todos aportando de nuestros países y sistema de votación, todo el tema, un trabajo súper lindo, fue también como 3 años, 2 años, y esa página se publicó al fin, y es una página que le tenemos mucho cariño porque tuvo prensa en todos los países de Latinoamérica, cuando salió, cuando la sacamos, como hay gente muy agradecida, así como hay un repositorio de discos latinoamericanos, como que se llenó una suerte de vacío también, como está la Rolling Stone Chile, los mejores discos de Chile, la Rolling Stone gringa, los mejores discos del mundo, y Latinoamérica es un espacio, es un espacio en sí. Fue tan lindo ese trabajo que ahora yo estoy trabajando en mi casa, los sábados hago un taller de música latinoamericana. ¡Qué buena! Tertulias. Sí, somos 14 personas, hice la convocatoria, se inscribió harta gente, de todo, y vienen a mi casa los sábados y hacemos tertulias. Escuchamos un estilo, escuchamos discos, conversamos, preparamos PowerPoint, veamos letras. La primera sesión vimos tango y mariachi. ¿Ya? En la segunda sesión bolero, en la tercera rock and roll y nueva ola, y ahora nos toca la cuarta sesión que va a ser nuevas canciones latinoamericanas, que es como la nueva trova cubana, nuevo cancionero argentino, nueva canción chilena. Después viene salsa, después va a venir cumbia y así. Vamos a pasar por 11 estilos latinoamericanos. Muy bonito. Te voy a contar otra cosa más. Interés. Dale. No, eso, fíjate que hay harto interés por conocer la región. Tenemos muchas cosas en común. Sí, hay como un... Los Jaivas estaban solos haciendo lo que estaban haciendo. En Perú, en Bolivia, en Uruguay hay ejercicios muy ricos, muy parecidos. Uno escucha a Jaime Ross, el disco Mediocampo, y después escucha acá el disco Ha llegado carta de Congreso, y dice como hay un diálogo, y la gente está interesada en conocer esas cosas, se sorprende y dice, oh, no cachaba a Daniel Biglietti, no cachaba a Rubén Blades, o música brasileña, no sé, le va gustando. No, bueno. Mira, es curioso, te interrumpo un poco. El programa Nuestros Próceres, entendiendo que viene desde Trauco Comics, emblemática revista de los 80, de alguna forma es tomar la punta de lanza con las entrevistas que se hacían en la histórica de los 80, que hacía generalmente Fabio Sala, otro grande, Mario Rojas y así. Y muchos de nuestros entrevistados eran músicos. Estaba fulano, o sea, es una enormidad de entrevistas, reportajes a la música chilena. Entonces, claro, cuando yo te vi dije, no, él clarito está en la misma línea. Y sobre eso te iba a preguntar, cuando te involucras en el trabajo de los 50 años, eso lo encontré heavy, ¿cómo pasa eso? Sí, cuando se cumplieron 50 años del golpe, yo estaba bien triste, estaba bien desmotivado. Fue como... estamos viviendo tiempos, fue después del rechazo, se veía una ola ultraconservadora, ultraderechista en Chile y el mundo, se estaba
eh, subestimando la importancia del respeto a la democracia y los derechos humanos, y ese discurso estaba ganando en la sociedad. La figura de Pinochet estaba agarrando vuelo, en los jóvenes. Entonces yo decía, vienen los 50 años y en los 50 años va a haber harta pega. Los movimientos sociales van a tener que tener pega para volver a poner la memoria donde tiene que estar, para el nunca más. Te apuesto que la tele va a hacer documentales, pues siempre lo hace, para estos, los 30 años, los 40, los 50 años. Van a haber reportajes en revistas, van a ver el diario, va a sacar la tercera, todos van a sacar un especial, algo. Y ahí yo dije, ¿qué pasa con los periodistas de música? ¿Qué pasa con los periodistas de música? Como, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y convoqué a un grupo de gente. Convoqué, nos juntamos en el Marco Polo, ahí en la Fuente de Soda, que está en Plaza de Armas. Nos juntamos con Javiera Tapia, periodista chilena de reconocida también trayectoria. Nos juntamos con David Ponce, que es un emblemático del periodismo chileno. Y empezamos a tirar ideas. Después David se bajó por cosas de tiempo y etcétera. El proyecto quedó medio muerto y cuando faltaban poquitos días para que se cumplieran 50 días antes del golpe, yo dije como ya, hay que hacer esto. Y empecé a convocar. Dije, loco, en 2 semanas más tenemos que empezar esto y lo armamos. Conseguimos a alguien que armara las planillas, llamé como a 16 personas, a todos repartimos los temas como para poder alcanzar a escribir. Y lo que fue que durante 50 días antes del golpe, cada día publicamos la historia de una canción. Eso dijo. Y fue una memoria cultural, finalmente. Una memoria cultural sobre la historia reciente del país. Fue un trabajo muy lindo, muy lindo. Mucha gente la conectó, mucha gente se emocionó, músicos nos escribieron. No, fue un trabajo lindo, yo me emociono. Ese es uno de los trabajos más lindos que he hecho, lejos. Lejos. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Claro, Yo claro. La cosa coordinei coral. como la idea y la coordinación, pero fue un trabajo colectivo muy, muy lindo. Yo me siento muy orgulloso de ese trabajo. Y si yo te preguntara, entendiendo que eres profesor, que haces clase y todo, ¿qué se viene para el futuro? ¿En qué estáis? ¿Qué te gustaría hacer? ¿O en qué estáis ya trabajando? Estoy en pausa. Estoy Ya. en pausa porque decidí descansar. Entonces, solamente me propuse este año abandonar la prensa, que ya llevo 2 años fuera de prensa. Estoy trabajando solamente con una revista que saca 4 revistas al año, que se llama Revista Abejorro, de un colectivo Ya. santiaguino que se llama Colectivo Abejorro, que es un colectivo maravilloso que yo creo que hay que ponerles ojos porque van a hacer grandes cosas en el futuro. Ellos tienen la ética de la TR, la ética de Trauco, la ética de Fabio Sala, tienen esa ética, pero están trabajando con música popular, están trabajando con cueca, folclore, tonadas, están trabajando con eso y han hecho un rescate de las nuevas generaciones del folclore y de las viejas también. No, están haciendo un trabajo muy lindo sobre folclore. Yo estoy trabajando ahí entrevistando como a jóvenes que estén en esa, ¿ya? Un trabajo precioso. O rockeros y poperos que miren para allá. Entonces yo estoy cumpliendo como un puente ahí. En el futuro. Entonces, ya, primero abandoné la prensa, salvo que aquí colaboro de vez en cuando. Salió el libro del Redo, en el libro del Redo Sí. viene ahora una presentación pronto y ya nada más, hemos tenido harta promoción de eso y mi taller de Latinoamérica. Nada más, yo decidí como, llegamos a la última clase de Latinoamérica y yo descanso por lo menos un mes, sin pensar. Y yo creo que después de eso, para el segundo semestre o finales de este año, yo creo que el espíritu que uno tiene me va a hacer sentar en el computador y tomar la decisión de cuál de todas las ideas, porque tengo varias, cuál es la que empiezo. Pero sí, tengo proyectos de libros, proyectos bibliográficos. Tengo ganas de investigar algunas cosas que tienen que ver con los 90. Sí. Una vinculada al rock, a cierta lectura sobre el rock, y una vinculada a otra cosa que no tiene nada que ver con el rock, porque también es música. Entonces, pero también tengo otras ideas, no, son varias. Entonces yo creo que Estaba haciendo un spoiler. decidí bajar, terminar el taller y al final de año sentarme a pensar. Igual necesitaba una pausa si trabajaba en los últimos 8 años. Mira, ahí justo me nace una consulta. ¿Tú crees que estamos al debe en algunos temas y que de alguna forma tus publicaciones, las de otros colegas, empiezan como a ocupar ese espacio que está como en el aire, como que...
por Sí, distintas totalmente. razones. Totalmente. O sea, yo soy parte de una generación de gente que está haciendo una pega muy linda. Hay Mm. gente que yo admiro mucho, que está haciendo una pega muy, muy, muy bonita. Y además me paro sobre hombros de gigantes que estuvieron antes que mí, que también hicieron grandes aportes y siguen haciéndolo. Pienso en Marisol García, por ejemplo. Mm. Eh, sí, hay un esfuerzo importante, bonito. Cada vez se publica más de música, cada vez más interés por abarcar distintas cosas, no solamente los mismos artistas, o los mismos artistas pero con distintas miradas. Eh, Tan lindo, o el documental, o a través Mm. del cómic también lo he visto, a través del dibujo, de la ilustración, Mm. distintos tipos de memoria, el audiovisual también, la serie, las películas, en la prensa, etcétera. Pero siempre vamos a estar al debe, siempre Mm. vamos a estar al debe. Todos los países yo creo que están al debe porque la historia es bien infinita, pero en Chile yo creo que tenemos algunas deudas muy grandes todavía, muy Chuta, grandes. Yo igual. creo que la cumbia está bien botada, Ya, justo te voy a preguntar cuáles son esas por deudas. ejemplo. Mm. Yo creo que por eso la cumbia está bien botada desde el punto de vista de reconstrucción de memoria. Eh, no existe un archivo sobre los discos de Tommy Rey, por ejemplo, como, Ah, sí, con lo mira. importante que son. Sí, o no existe. Yo creo que toda la parte del archivo es una deuda grande en Chile, como tener dónde ir y encontrar las cosas. Mm. Como revista, prensa, discos, como la parte del archivo, se han hecho esfuerzos. Yo sé que el Cinemurcio o Semillero tienen ahí algunas cosas, pero claro, podría ser, no sé, la Católica tiene un muy buen archivo, pero también que ahí me da el archivo del Archivo Nacional, el archivo de música, Mm. muy bueno, pero claro, también hay otras cosas que faltan. En el Archivo Nacional también, en la hemeroteca, no están todas las revistas del carrete, por ejemplo. Hay como 4. Entonces, así no se Mentira. puede. Sí, pues. Pero Entonces, yo juraba que sí, sí, bueno, ¿cómo? sí, yo conozco un privado, una persona que las tiene todas, que las compró, se las compró el Pancho. Y él las tiene todas. Entonces, cuando la he necesitado, he tenido que ir para allá. En el Archivo Nacional faltan muchas. Entonces, bueno, y así. En términos de música, claro, yo creo que falta por mirar la música electrónica harto. Me gustaría tener un buen libro sobre música electrónica en Chile, no sé nada, quiero saber. Un buen libro sobre música romántica en Chile, que es algo que sí sé harto porque me gusta el tema de la música popular. Me gusta la música Ya. popular, música de mi mamá, me gusta mucho la música popular. Pero claro, no hay investigaciones como editadas, hay pocas investigaciones. Entonces yo creo que tenemos hartas deudas todavía. ¿Qué pasa con la música regional? Sobre Conce se Sí. ha escrito harto, sobre Valpo se ha escrito harto, sobre Copiapó hay algunas cosas, hay algunas cositas sobre Valdivia, Santiago de hablar, pero hay un montón de regiones que están tiradas, como no sabemos su Mm. desarrollo rockero. Tienes razón. Sí, mucha razón. Sí. Y mira, y también ahí me surge otra inquietud. Em, ¿Tú piensas que, es que lo quiero decir de manera bien diplomática, hay una especie de deshonestidad intelectual a veces en ciertas cosas que están hechas como para cumplir con algún fondo, o que de repente se dice que se hace tal investigación y no es tal? No te quiero complicar, pero Eh, no, sí. O sea, yo creo que, o sea, siempre va a haber personas que no tengan la vara ética que se requiere para una pega tan seria como esta. Yo no sabría decirte ahora, eh, mm, en términos como de fondos o por ahí, porque es un tema que yo no me meto mucho. mm, Pero sí te puedo decir que yo conozco gente que está escribiendo música que puede ser que no me guste mucho su trabajo, pero aún así lo reconozco como aporte, como, claro, como, como siendo honesto en eso. Yo creo que hay algo peor que eso, que chuta. es cuando el poder mete sus garras en esta disputa cultural y cuando el relato oficial es el relato que gana y nosotros solamente nos ponemos a reproducir eso. Durante muchos años en Chile vivimos la cultura mercurial. Y lo que el Sí. Mercurio decía, entendía por jóvenes, la historia cultural del Mercurio era la historia cultural de Chile. Entonces se inventaban cosas como que el rock no existía y el rock nació en 95 con los sellos, cuando los sellos volvieron a poner plata y que antes de eso en Chile era un descampado. Y digo, descampado donde estaba proliferando fulano. Como, Mm. ya, es verdad, era medio, era un ecosistema cultural pobre, es verdad, ya, era un ecosistema cultural precario, sí, siempre lo ha sido, todavía lo es, ya, y en ese momento aún más, pero, pero hubo un florecimiento cultural súper fuerte
Mm. después del pop latino de los 80 y antes del 95, cuando llega Rock and Pop, en ese periodo de vacío, no hubo tanto vacío. Sí. Fue un periodo de alta agitación cultural. Y eso es el mercurio, ¿cierto? Esa es la hipótesis mercurial, como lineal, ¿cierto? Que pone en el mundo privado la agencia de la música popular. Y yo creo que cuando veo gente joven que repite eso, claro, porque no se ha formado, porque no hace los trabajos de investigación, sino que son periodistas que están en la tele, periodistas que están, y lo dicen, ¿cierto?, en redes sociales, en Reels, todo. Yo invitaría a leer, ¿cierto?, a nutrirse, a preguntar a más gente que ha estado mirando distintas cosas, distintos puntos de vista y descubrir que es sumamente dañino reproducir ese discurso porque es un discurso que le hace daño a gente. Los mata dos veces. Sí. Es un discurso negacionista. Negacionista, sí. Luis Lebert siempre lo decía, como nosotros nos siguen diciendo como músicos de los 80, no sé, como músicos del canto nuevo y todo. Y cuando volvió la democracia, yo seguía haciendo música. Como, no importa, pues ya quedé como el músico de contra la dictadura y voy a hacer eso siempre, como a mi ciudad y se acabó mi carrera. Y cuando la prensa reproduce eso, es muy dañina. Estaba cometiendo ahí un doble castigo. Se nos pasó la entrevista, maravillosa, y no estalla. Y es más, me respondiste muchas de las consultas que tenía. Yo te voy a pedir lo siguiente, porque la gente tiene que poder contactarse contigo. Tus datos para que te puedan buscar, te puedan hinchar, te puedan preguntar, llamar, no sé. Sí, el Instagram, siempre. El Instagram, @Rodríguez_Quiroz. Ok. Las direcciones Si de las bien activo páginas, ahí. ¿Ah? las direcciones de las páginas de tus trabajos, aparte de los Bueno, libros. está 600 discos de Latinoamérica.com. Bueno, en el Instagram tengo un link de todo. Entonces está también ahí donde uno puede meterse. Bueno, yo ya no escribo en Rocaxis, pero estuve ahí. Están los links para acceder a los libros, tanto los que son de autoría mía como los que he colaborado, que hay un libro de Los Prisioneros donde escribí un capítulo también. Está todo. A través de ahí, de Instagram está todo. Como, me puedo pedir mi mail también si hay algo más, porque también hay un montón de otras cosas que no se han publicado. Siempre estoy ayudando y tengo la mejor disposición para jóvenes, estudiantes de periodismo, estudiantes de historia. Sí. Te pido una frase, se las pido a todos mis invitados, que a ti te resuene, que me regalís. La historia se escribe en la calle. Qué fuerte, eso lo... ¡Ay, qué fuerte! Sí, Eso lo una frase decíamos que me nosotros en los vuelta. 80. Sí, nosotros lo decíamos en los 80. Qué heavy. Decíamos, Sí. cambiamos, eso sí, la trinchera, pero bueno. Qué heavy, qué heavy, qué heavy. Muchas gracias, Sí. tú. De verdad, muchas Dale, gracias. muchas gracias a ti. Encantado y te estoy avisando porque si se va a difundir, publicar, te mando el link y todas las bendiciones y fue un honor. Fue un gusto, amigo. Bacán, para Muchas mí también, gracias. Miguel. Qué bueno conocerte. Listo, Qué brother. bueno. Muchas gracias. Chao, Después chao. hablamos, chao.